tema del día. Vamos con el recorrido, el resumen, el balance del balance que entregó el presidente Petro en Puente de Boyacá, en Puente Nacional, como se denomina allí, el sitio de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, 204 años después, y el primer año de gestión del gobierno del cambio. Allí el jefe de Estado ha hecho un nuevo llamado por el acuerdo nacional. Durante su discurso en la conmemoración del aniversario de la batalla de Boyacá, ha asegurado el presidente Petro desde el Puente Boyacá, en este día patrio, que el acuerdo debe involucrar a todos y cada uno de los sectores del país sin exclusiones ni odios, pero tampoco que se siga manteniendo a la población arrodillada o esclavizada. Esto dijo el mandatario. Nosotros no queremos excluir a nadie. Nos acusan de incitar la lucha de clases cuando en nuestras palabras y actos siempre hemos demostrado que lo que buscamos es un acuerdo nacional. Nosotros prometimos dignificar al pueblo y esa sigue siendo nuestra prioridad. Por eso ese acuerdo no puede significar que el pobre siga arrodillado, encadenado, vejado, maltratado, recibiendo las migajas que caen de la mesa. El acuerdo del que hablamos es un acuerdo donde el gobierno, los partidos de oposición, los empresarios, las comunidades, los partidos de gobierno, las organizaciones sociales, los sindicatos, las gentes del común. Si creemos que la paz solo se trata de desarmes y desmovilización, entonces estaremos barriendo el polvo debajo de la alfombra, repitiendo esas tragedias que han abierto heridas aún sin cicatrizar. Necesitamos vernos a la cara y hablarnos con franqueza. También momento clave en el discurso del presidente cuando ha ratificado el apoyo que da el gobierno desde el primer día al cumplimiento, a la ejecución de los acuerdos de paz con las FARC de 2016 y ratificados en 2017. Además, en el gobierno del cambio estamos trabajando en la implementación del acuerdo de paz del 2016. Hemos respetado la institucionalidad surgida de ese acuerdo, apoyando a la Justicia Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, a la Comisión de la Verdad. Que el acuerdo de paz se materialice en serio, porque es la antesala de la paz total, es una de nuestras principales preocupaciones. Hacerle conejo a la paz, como han querido hacerle, es poner las bases para un nuevo ciclo de violencia, quizás más complejo y sangriento de los que hemos vivido, y por tanto no lo haremos. 6:24, el jefe de Estado hizo un pormenorizado recuento de los logros obtenidos durante este primer año del gobierno progresista y lo dividió en los tres grandes ejes del programa de gobierno: justicia económica, justicia social y justicia ambiental. En cuanto a la justicia económica, ha destacado los avances en aumentos de salario, el incremento del empleo y de la inversión extranjera, rompiendo con los vaticinios que el país se iba a paralizar con el gobierno del cambio. También nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar. La catástrofe económica, decían. Ahora los precios empiezan a bajar. Lo obvio y más natural es que comencemos a notar que el dinero de la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes. En este año también logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo por medio de una decisión concertada entre centrales obreras y gremios patronales que benefició a los hogares colombianos. El salario creció un 16% nominal, llegando a 1.160.000 pesos mensuales.
Y ya les estábamos advirtiendo sobre el reconocimiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro en materia económica, pues punto fundamental ha sido el aumento en la generación de puestos de trabajo dignos. Esto dijo al respecto. Logramos crear en este año 1.030.000 empleos en el año que estamos gobernando. El 98% de estos empleos, casi nunca se daba una cifra similar, es de carácter formal, es decir, son puestos estables que pagan seguridad social y salud. Además, en junio logramos la brecha de desempleo más baja entre hombres y mujeres de la última década, con una diferencia de 3,9 puntos que queremos seguir haciendo descender. Y desde el puente de Boyacá, el presidente Gustavo Petro, acompañado de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, y sus hijos y miembros del Gabinete Nacional, también se refirió al desarrollo y al crecimiento del país y recordó las voces del desastre que afirmaban que habría fuga de capitales y de empresas con la llegada del gobierno progresista. El mandatario dijo nada más lejano de la realidad, refiriéndose a mejores ingresos para los trabajadores, revaluación del peso colombiano y medidas antiinflacionarias, entre otras. En junio del 2023, los flujos de inversión extranjera directa, es decir, la que se dedica a la producción, alcanzaron 1.729 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 70% frente al mismo mes del 2022. Si además a este dato le agregamos que el déficit de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las importaciones, cuyo valor es más alto, y las exportaciones de Colombia, cuyo valor es más bajo, cayó del 6% al 4%, comprenderemos por qué el peso de Colombia es la más reavaluada divisa frente al dólar en los últimos tiempos. Durante su intervención de rendición de cuentas, el mandatario también resaltó los logros en turismo, educación y un anuncio importante sobre los precios de la gasolina para que estén atentos los colombianos y colombianas que nos escuchan en Colombia Hoy Radio. El turismo dentro de la economía nacional no ha parado de crecer. El acumulado de visitantes extranjeros entre enero y junio del 2023 alcanzó las 2.705.000 personas, con un crecimiento del 22% si lo comparamos con el periodo antes del COVID y del 34% frente al mismo periodo del 2022. Poco a poco, el turismo extranjero se convierte en una de nuestras mayores fuentes de divisas, después de hidrocarburos que descienden y de las reservas, las remesas que envían nuestros familiares fuera del país. Anuncios sobre la educación con el presupuesto más alto que se le ha entregado a este sector y también un anuncio, noticia, se acerca el cierre de la estabilización del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Lo dijo el presidente en su discurso. Escuchemos estos dos anuncios. El sector educación tuvo una asignación de 57 billones, la partida más alta en el presupuesto nacional e históricamente el presupuesto más alto de la educación en Colombia. Vamos a cumplir con las obligaciones del país, a la par que sacamos adelante los programas que hemos propuesto en campaña. Por ejemplo, en cuanto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue un tema que el anterior gobierno no quiso asumir, estamos ya casi cerrando y cauterizando esa herida para liberar recursos públicos para los más necesitados. No es justo que el joven del barrio popular y de la vereda campesina que quiera estudiar en una universidad no la encuentre, porque el presupuesto se ha destinado a subsidiarle la gasolina al que tiene la Toyota
4 puertas en las estaciones de gasolina. Colombia Hoy Radio. Bueno, 6:31, vamos a seguir repasando otros de los muy importantes anuncios que ha hecho el jefe de Estado colombiano, el presidente Gustavo Petro, en el marco de este balance y esta presentación del informe de gestión a un año del gobierno del cambio. Pues hay otros anuncios y otros balances con unos ejes muy puntuales que ha hecho el mandatario nacional. El presidente Petro también habló de esos logros y retos en cuanto a la justicia social, reforma agraria integral, el Ministerio de la Igualdad, el anuncio de proyectos de ley de reconciliación, salud y comunicaciones. Son esos ejes de los que hablo, esos ejes de los logros y anuncios del gobierno del cambio. En el gobierno del cambio también se construyó, radicó e impulsó la reforma constitucional que creó la jurisdicción agraria y rural, la cual cumple la función social de la propiedad para la reforma agraria, saldando una deuda histórica. Aquí no estamos expropiando, como dijeron que íbamos a hacer. No es expropiado a nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla. Solicitamos a los grandes poseedores de tierra fértil hoy improductivas vender la mitad de sus haciendas a precio comercial, sin especulaciones, y recibir así incluso créditos de capitalización rural para ser más productivos, más ricos, más sostenibles, para tener más vacas en menos tierra. Y ya les estábamos diciendo, la igualdad, ese es uno de los ejes fundamentales del gobierno del cambio, y por ello la creación reciente del ministerio y de otras acciones que están encaminadas en ese sentido, la igualdad social en el país. Así lo ratificó el mandatario colombiano. Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Por eso le entregamos al país una institucionalidad para contribuir en la eliminación de las desigualdades políticas, económicas y sociales. Una de ellas es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ahora dirigido por la ministra vicepresidente Francia Márquez, que nace para impulsar el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad del ser humano, y defender los derechos de las personas, en especial protección constitucional, de la población vulnerable y de los grupos históricamente discriminados, los territorios excluidos de Colombia, las mujeres en general, los jóvenes pobres de barrios populares y veredas, las minorías étnicas, la población en discapacidad y las minorías sexuales tienen aquí sus instrumentos institucionales para acabar con la discriminación. Y es importante mencionar que en esta conmemoración de los 204 años del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los presidentes del Congreso para que se entienda que la reforma a la salud está financiada y ya se han aplicado avances en esta materia para todos y todas los colombianos. Asimismo, es justicia social cuidar la salud de todas y todos los colombianos, no de unos, sino de todos y todas. Incrementamos el presupuesto para la salud en 20%. Pasamos de 42 billones en el 2022 a 50 billones para el 2023. Presidentes del Congreso de la República, solo en esta cifra hemos demostrado que la reforma a la salud es financieramente posible. Ya avanza el modelo preventivo y predictivo en Colombia que le propusimos al Congreso. Hemos puesto en operación más de 2.000 equipos básicos de salud, compuestos por médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares y otros profesionales que llegan a los hogares, colegios y comunidades en 677 municipios
de 32 departamentos y 3 distritos. Esto incluye 60 equipos de respuesta inmediata para atención de emergencia en La Mojana, Sucre y La Guajira. Lo que nosotros queremos es un programa de salud que no mira a la persona como un potencial cliente del mercado de la salud, sino como un ser humano. De otro lado, no puede haber justicia social sin conectividad. Por eso, el jefe de Estado confirmó el avance de la alianza entre el Ministerio de las TIC e Internexa para llevar conectividad a las regiones apartadas de Colombia. Y es justicia social darle acceso a Internet a todos los colombianos, incluso a los que viven en los territorios más remotos. Internet es hoy un escenario definitivo para el aprendizaje, para la economía, para acceder al mundo. Se firmó el convenio marco Mintic e Internexa con el objetivo de conectar 175 municipios del Pacífico Negro colombiano, el Urabá y La Guajira. El convenio también incluirá la conexión del departamento de Amazonas, extendiendo la red desde Brasil. El nuevo programa Comunidades de Conectividad ha capacitado a 18.344 líderes comunitarios en 948 municipios para la prestación del servicio de Internet comunitario en las zonas más apartadas de Colombia. Las comunidades de conectividad son comunidades de información, de conexión, son poder popular. El presidente Gustavo Petro también se refirió a los logros y desafíos en justicia ambiental. Aquí el canje de deuda por acciones climáticas, el descenso en la deforestación y extensión de áreas protegidas y, por supuesto, la nueva política antidrogas del país están entre los avances referidos por el mandatario. Nosotros hemos propuesto una política nacional de drogas que nos permita transitar de la guerra contra las drogas hoy fracasada al cuidado de la vida, que nos dé las herramientas para apoyar a las comunidades que están dependiendo de las economías ilícitas para darles otras alternativas de economías lícitas. Con esta política también buscamos cambiar la forma tradicional con que se ha enfrentado a las organizaciones criminales, abordando el problema con un enfoque de seguridad humana y no desde la simple confrontación militar de siempre. Esta propuesta la hemos llevado a espacios internacionales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Colombia no se atemoriza ante el reto de liderar las discusiones que necesita el mundo, porque ante la posibilidad cierta de la muerte, nos alzamos como una potencia de la vida. Por eso construiremos una política de salud pública para detener la entrada del fentanilo a Colombia, uno de los peores males que hoy sufre la humanidad. Y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030 relacionado con la deforestación, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio sobre el descenso en esta materia y el aumento de las áreas protegidas en más de 1.116.000 hectáreas, 7 veces la extensión de Bogotá. Esa es una responsabilidad que tenemos, proteger y conservar ese pulmón de la humanidad entera. En 2022 tuvimos la deforestación más baja desde 2013. Logramos salvar 50.586 hectáreas de bosque en todo el país. Solo en la Amazonía logramos salvar 40.714 hectáreas, lo que equivale a 58 canchas de fútbol. Y en el primer trimestre de este año, la deforestación se redujo 76% en todo el país, con lo que solamente en este trimestre ya hemos salvado 38.500 hectáreas. Creamos el Fondo para la Vida y la Biodiversidad con una asignación anual de 600.000 millones de pesos
que se hará el año entrante y durante 20 años consecutivos, dineros de Colombia, del pueblo, de la nación, que serán destinados a la acción y resiliencia climática, la gestión ambiental, la conservación de los recursos, la revitalización de la selva amazónica. Y sobre la paz total, el jefe de Estado confirmó que los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y las bandas, por ejemplo en Buenaventura y en Medellín, han contribuido con el descenso en los delitos. La vida está en el centro de nuestras políticas, es nuestra verdadera hoja de ruta. El gobierno del cambio escogió la vida. El gobierno del cambio está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Por eso estamos conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral, que más que eso debe ser un cese de hostilidades contra la población civil. La paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir. Un discurso lleno de hechos concretos, reales, lejos de cualquier triunfalismo. Ha dicho también en apartes del discurso que falta mucho por trabajar, pero el empeño está puesto en lograr esos ejes fundamentales y también esas promesas de campaña que se están realizando. Allí también dijo que es mentira que se haya dejado de lado a los integrantes de la fuerza pública. La paz nos ha permitido, hoy relativa y no total, en nuestro primer año disminuir en un 54% el número de las víctimas fatales de la fuerza pública. Pero ese no es el dato esencial. A nosotros nos han acusado de no estar al lado de la fuerza pública. Eso es simplemente una mentira. El bienestar de las mujeres y los hombres que integran nuestras fuerzas, las fuerzas de la Constitución Nacional, es una prioridad. Por eso, por ejemplo, se incrementó la bonificación mensual para los jóvenes que prestan el servicio militar del 30 al 50% de un salario mínimo y aspiro a seguir haciéndolo. Esto es parte de la política integral de bienestar para la fuerza pública que estamos poniendo en marcha por primera vez en nuestra historia contemporánea. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.